Vamos a tomar contacto ahora con el... Estoy con algún problemita, por acá con el retorno, pero debo ser yo, nada más. Ahí estamos bien, entonces soy yo. Me estoy quedando medio sordo. Vamos a tomar contacto con el doctor Larroy, quien es uno de los asesores, ¿sí?, de los capitanes, el doctor Federico Larroy. Porque bueno, hay cuestiones que lo nuestro también pasa mucho por la enseñanza, por la capacitación y por aprender nosotros mismos. Así que para ello lo hemos convocado al doctor Federico Larroy, quien, insisto, es asesor letrado de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Hola, doctor, ¿cómo le va? Gustavo Seira lo saluda desde Phantom in the Air. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buen día. A vos y a toda la audiencia. Gracias por atendernos en esta mañana. Usted asesora a los capitanes, pero necesitamos que nos asesore a nosotros también para entender algunas otras cuestiones. Y puntualmente, más allá de lo que usted quiera explayarse, queremos saber qué ocurre con los sumarios que hace la Prefectura Naval Argentina. ¿Cuál es la metodología? ¿Por qué se instrumentan? Y todo lo que tiene que ver puntualmente con los capitanes, ¿no? Porque la semana pasada habíamos abordado el tema desde aquí y nada mejor que su capacidad y experiencia para comentarnos. Sí, bien, como mencionaste, los sumarios son procesos, en este caso administrativos, que lleva adelante la Prefectura Naval Argentina, a través de los cuales, estamos hablando específicamente en materia pesquera, pero esto puede replicarse obviamente en toda la actividad marítima, portuaria, fluvial, lacustre. Son procesos administrativos a través de los cuales la prefectura lleva adelante una investigación ante la detección de alguna supuesta infracción a la normativa, en este caso ya sea pesquera o toda la normativa vinculada con la seguridad del buque. Son procedimientos administrativos en los cuales la prefectura finalmente arriba a una sanción que se dispone a través de una disposición firmada por el Prefecto Nacional Naval. Es la última instancia en sede administrativa. El Prefecto Nacional Naval es el que sanciona, el que firma la disposición sancionatoria. Después queda una instancia más, que es la instancia de apelación ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal, que sería ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Es una apelación directa a la Cámara, si no a los juzgados de primera instancia, sino a la Cámara, que es la última instancia, ahí sí, de la vía recursiva. Son procedimientos engorrosos, muchas veces difíciles de entender para los capitanes. En este caso, hablando específicamente de los capitanes, si bien como máximos responsables son sobre quienes recaen la mayoría de estos sumarios, pero también pueden ser sancionados otros miembros de la tripulación desde ya, de acuerdo a las distintas responsabilidades en los hechos que se investigan. Son, te decía, procedimientos engorrosos, largos, difíciles, a veces difíciles de entender para los capitanes, difíciles de entender para los abogados. Imagínate, para alguien que no está acostumbrado a tener que lidiar con la normativa, en los cuales muchas veces vemos ciertas arbitrariedades, ya sean en cuanto a la aplicación al inicio del sumario o en la sustanciación del sumario, es decir, en todo el procedimiento que termina con una eventual sanción. Esto tiene, esto nace en una norma fundamental, si bien tiene distintos actores dentro del ámbito estatal, la norma madre, podríamos decir, que regula el tema sancionatorio es el REGINAVE, ¿sí?, que es el régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre. Uh-huh. Este régimen fue modificado por última vez en el año 2019,
teóricamente fue una modernización del régimen, pero básicamente lo que se hizo fue introducir la cuestión de la virtualidad y modificaciones más vinculadas a la cuestión del río, ¿sí? de la cuestión fluvial, y no se tocó tanto lo vinculado con la cuestión marítima y específicamente lo de la pesca. Ajá. Este régimen pone en cabeza, en cuanto a lo que es en materia pesquera, pone en cabeza de la prefectura el dictado de normas que la prefectura va elaborando y sancionando, conocidas como las ordenanzas marítimas. ¿Sí? Es decir, que primer cuestión que genera algún tipo de controversia es la propia prefectura la que dicta la norma, después la que determina cuándo se produce una violación a esa norma y la que sanciona, es decir, reúne todas las facultades en un proceso sancionatorio como órgano estatal que dicta las normas a través de las ordenanzas y a través de sus facultades de policía lleva adelante el cumplimiento de esas normas y después también tiene facultades jurisdiccionales cuando dicta disposiciones aplicando esa norma y sancionando. Ahora, le hago una consulta, doctor. Estamos hablando con el doctor Federico Larroy, quien es asesor de la Asociación de Capitanes de Pesca. Estas normas que va aplicando la prefectura, ¿son por las imposiciones de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, o hay una legislatura propia para la Argentina? Las dos cosas, porque lo primero que hay que tener en cuenta es que acá hay vamos a decirlo claramente, una multitud de normas, ¿sí? Bien. Ley de la navegación, disposiciones internacionales de la OMI. Después tenemos otro actor que todavía no hemos mencionado, que es la subsecretaría, específicamente en la pesca, ¿sí? La subsecretaría de pesca, el Consejo Federal Pesquero, normas, a ver, por ejemplo, la navegación a menos de 6, que es una de las sanciones que más se repiten en los capitanes que deben enfrentar los capitanes de pesca, que es el navegar a menos de 6 nudos en zona de veda, entendiendo eso como una presunción de que ese barco está desarrollando actividades de pesca si está dentro de una zona de veda navegando a menos de 6 nudos. Sí. Esa reglamentación la dictó la Subsecretaría de Pesca, ¿sí? Y, entonces, la Subsecretaría de Pesca, en ese caso de detectar un buque en esas condiciones, inicia un sumario que se lo inicia a la empresa, pero automáticamente le gira actuaciones a la Prefectura Naval, que es la que debe llevar adelante el sumario contra el capitán. Entonces, ahí tenemos otro actor más, las autoridades en materia pesquera. Uh-huh. Entonces, sí, Organización Marítima Internacional, leyes nacionales locales, ordenanzas, resoluciones dictadas por la autoridad pesquera. Es una multitud de normas. Sí, claro, sí. Que, por eso, volvemos a lo que les había comentado hace unos minutos atrás, la dificultad para un capitán de conocer y poder moverse dentro de esa cantidad muy considerable de normas y reglamentaciones. Doctor, recién hablaba del Reginave, que data de 2019, su última... La última modificación, sí. Y con respecto a la pesca, ¿no tuvo alguna modificación? No tuvo grandes modificaciones en esta última modificación, ¿sí? Las modificaciones vinieron más vinculadas con la cuestión fluvial, la cuestión del tránsito de los buques paraguayos a través de la hidrovía, vinieron más enfocadas y en otro punto que es la adaptación de las normas a la virtualidad, digamos, ¿no? Pero no hubo grandes modificaciones en materia pesquera, esa es la realidad. ¿Y cree usted que tendría que haberlas?
Bueno, yo creo que sí, tendría que haberlas, pero yo creo que habría que apuntar, y en eso estamos también en la Asociación de Capitanes, tiene que haber una modificación en el proceso administrativo por el cual se lleva adelante el sumario. Ajá. ¿Cómo Sí, sería ahí tenemos eso? otro punto. La prefectura abre el sumario y aplica norma. ¿Qué norma aplica como norma básica? El Código de Procedimientos Penal. Uh-huh. ¿Sí? Es el Código de Procedimientos Penal, sí, del cual se toman muchos artículos establecidos ahí, se aplican al régimen del procedimiento administrativo. Y también normas administrativas, porque no deja de ser un procedimiento, como dijimos, administrativo, no un procedimiento penal. Entonces ya ahí se da una discordancia, un engendro, digamos, ¿sí? Para decirlo claramente. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros vemos, quizás, en cómo se lleva adelante ese procedimiento, que no hay un criterio uniforme. A ver, asume una autoridad de la prefectura a cargo de un puerto X, pongámosle un puerto marítimo, uh-huh, y asume con un criterio determinado, se encuentra con una realidad y decide aplicar, decide darle una impronta propia, ¿sí? Caso típico que tuvimos en Rawson, por ejemplo, cuando el buque cambia de zona de jurisdicción de prefectura, debe hacer un aviso por radio a la prefectura a partir de la cual ingresó. Sí. Hubo una situación en la cual esa línea estaba justo en el medio de la zona de pesca. O sea, los capitanes estaban desarrollando la actividad de pesca, con todo lo que eso implica, pescando propiamente dicho, y debían estar atentos en todo momento a si por ahí en un mismo día podían atravesar esa línea 2 o 3 veces. Bueno, eso generó, por criterios que fueron cambiando por los prefectos que estaban a cargo de la prefectura de Rawson, que por ahí un prefecto aplicaba esa norma a rajatabla, por ahí el otro entendía que era una situación que había que tener cierta consideración, entonces, bueno, y estas variaciones son las que en muchos aspectos desorientan. Claro. ¿Sí? Al momento de, ahí en ese caso puntual, para cerrarlo, hubo 2 años en los que se generaron una cantidad muy grande de sumarios. La asociación hizo presentaciones por esto, planteándole el problema a la prefectura, después se solucionó. Pero mientras tanto, esos sumarios se generaron y hubo que enfrentarlos. Otro caso típico que se dio con buques puntuales fue el tema del régimen de Francobordo. A eso me quería referir. ¿Se han quejado los capitanes de pesca con respecto a las multas o a los sumarios por el francobordo? Sí, ese es un tema que tiene 2 aristas. Por un lado, hemos tenido algunos buques que tenían problemas con la línea de francobordo que se había trazado, y si el buque venía completo, con su carga completa, el barco automáticamente venía con la línea de francobordo por debajo del agua. Sin problemas para la navegación, porque era un problema estructural del buque que se había modificado y no se había adecuado correctamente la línea de francobordo. En ese caso, doctor, sí. Lo vuelvo a interrumpir. Digo, ¿podemos explicar para aquel oyente que no está tan familiarizado con estos temas, podemos explicar qué es el francobordo? Sí, el francobordo es la línea que se traza, la línea de flotabilidad que se traza en todos los buques, la cual no puede estar debajo, no puede estar sumergida, ¿sí? Se considera que si viene por debajo del nivel del agua, ese barco viene sobrecargado y lo que puede poner en riesgo sus condiciones de estabilidad. Son esas líneas que vemos con numeritos pintados en la proa del barco para hacerlo más de entrecasa. Exactamente, y claro que es una cuestión de seguridad muy importante, no cabe duda. Ahora, cuando tenemos un barco que
constantemente entra con un barco que viene cargado de zona de pesca y constantemente entra con esa línea debajo del agua, es porque evidentemente ese barco tiene un problema estructural. Entonces ese barco no debiera ser autorizado a salir a navegar, no esperar a que vuelva, debiera analizarse cuál es el problema para solucionarlo. Bueno, ese es un punto del franco gordo. Uh-huh. Después tenemos otros aspectos que están vinculados propiamente con la carga del buque, y si el buque, que plantean algunos dilemas con relación a cuando está bien, está vinculado con otras cuestiones, pero cuando el buque ya viene sobrecargado, en los últimos lances quizás quedó carga en la cubierta, porque vino un lance muy grande en el cual no se pudo prever su voluminosidad. Entonces el capitán se encuentra en la disyuntiva de qué hace en ese caso. Si acomoda la carga o la tiene que arrojar al mar. Entonces son cuestiones... Lo que sería una aberración, ¿no? Arrojar la carga al mar. Claro, estamos tirando comida al agua. Totalmente, pero bueno, son cuestiones... es una actividad que constantemente presenta... Una cosa es decirlo nosotros en esta charla, disponerlo en un escritorio, una autoridad que establece una reglamentación. Otra cosa es estar en la práctica, ¿no? Sí. Estar en la práctica de lo que son esas normas que deben después implementarse y en eso estamos completamente de acuerdo, ¿no? Para preservar la seguridad tanto del buque como de la tripulación. Creemos y consideramos que debiera haber una participación mucho más abierta hacia los distintos actores de la actividad, en este caso los representantes de los capitanes. Si bien la prefectura cada tanto lleva adelante consejos, lo que se llaman consejos consultivos, ante determinadas cuestiones, en el cual cita a las cámaras empresarias, a los representantes de los trabajadores, porque está analizando alguna cuestión, muchas veces esto no ocurre. Y nosotros lo que estamos analizando es cuestionar de alguna forma para mejorarla y para hacerla más clara, más ágil, el régimen de procedimientos de la aplicación de sanciones. Ahí es donde creemos que debemos apuntar. A ver, no puede pasar que los sumarios demoren la cantidad de tiempo que demoran. Porque ¿cuántos días demoran aproximadamente? No, un sumario puede demorar años hasta que llega a su resolución final. 3, 4 años, sí, tranquilamente. ¿Y mientras tanto? Y mientras tanto el capitán tiene un sumario abierto que se entera cuando un día va a tomar embarque o cuando viene... cuando arriba a puerto luego de una navegación, que lo cita a la prefectura porque le dice que tiene que notificarse, puede ser de una citación indagatoria, de un plazo para que hagan un descargo por escrito o directamente de la sanción. Entonces, otra dificultad que enfrenta el tema procedimental es el seguimiento de esos sumarios, ¿sí? Si bien hoy todo es digital, se ha digitalizado, los sumarios los lleva adelante la prefectura local donde se inició el sumario. Entonces puede ser que un capitán que ya no esté arribando a puerto como puerto base en Rawson, por ejemplo, o en Puerto Madryn, sino que ahora esté navegando en Mar del Plata, un día lo notifica la prefectura de Mar del Plata de una actividad administrativa con relación a ese sumario que en realidad está llevando adelante la prefectura de Rawson. Ajá. Entonces, o la prefectura de Puerto Madryn. Y entonces es complicado, inclusive hasta poder tener una interrelación fluida para el capitán, digo, ¿no? Con la prefectura de sumario que está llevando adelante ese sumario. Entonces vemos muchas dificultades. Ahí es un tema muy sensible para los capitanes. Es un tema, a ver, cuestiones más graves, menos graves, pero después hay cuestiones que se repiten. Y el otro punto que creo yo que es clave es el tema de las presunciones, ¿sí?
Sí, estamos diciendo que se aplica el Código de Procedimiento Penal, la garantía de inocencia, ¿no? De la presunción de inocencia del capitán, pero es muy difícil para los capitanes revertir esa presunción. Por ejemplo, el caso típico, el estar navegando a menos de 6 nudos. Yo le digo que la meteorología, porque puede haber llevado a un capitán a disminuir la intensidad, la velocidad de la navegación, el haberse introducido en zona de veda por metros, por decirlo, ¿sí? No es que apenas, digamos, ¿no? Por aparte, la maniobrabilidad de un buque, la maniobrabilidad de un buque en alta mar no es comparable a la conducción de ningún tipo de transporte. Totalmente. Eso se puede ver también en el tema de las rozaduras, que son casos, de tanto interactuar con los capitanes, he aprendido que pescar langostino es como cruzar la avenida 9 de Julio en horario pico, ¿sí? Estamos hablando de buques muchas veces de gran porte, en los cuales tienen que ir sobre el cardumen y la maniobrabilidad, el capitán exige la máxima atención del capitán, y se dan estos casos obviamente de rozaduras, pero no pueden analizarse bajo la óptica sin tener en cuenta toda esta serie de cuestiones, ¿sí? Sin tener en cuenta las características del desarrollo de la actividad de la pesca del langostino. Entonces, yo me pongo al lado de la prefectura, lo entiendo, ellos tienen una normativa de la cual no les es fácil apartarse, no les es fácil tener consideraciones, pero creo yo que ese es uno de los puntos a abordar. Sí, además habría que un poco también dejar de lado las incongruencias que pueden tener las normativas, ¿no? Porque por un lado la ley prohíbe, con esto que decía usted, bueno, está pasado, el francobordo está abajo, o la fauna acompañante es más cantidad de lo que se puede pescar de determinada especie. ¿Qué hacemos? Y bueno, vamos a tirarlo al agua. ¿Por qué lo tiro al agua? Porque pero ahí cuando llego a puerto me sancionan. Claro, pero ahí es donde entra la... Perdón. Sí, no sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos, doctor, sí. Ahí es donde entra el otro de los actores, ¿no? La autoridad pesquera, la autoridad administrativa pesquera, Subsecretaría de Pesca, Consejo Federal Pesquero. No por nada, esto nos lleva a otro punto que la Asociación de Capitanes viene planteando desde hace ya, creo yo, casi 15 años o más, que es la necesidad de que exista un representante de los capitanes en el Consejo Federal Pesquero. El capitán, que no es, porque cuando la asociación plantea esto, de alguna forma le dicen, bueno, pero con el derecho de que esté un representante de los trabajadores, en este caso los capitanes, tendría que haber también un representante de los armadores. Yo entiendo que no es lo mismo. El capitán es el delegado de la autoridad pública a bordo, es decir, es el representante del Consejo Federal Pesquero, el representante del subsecretario de Pesca, el representante de la prefectura, el representante a bordo, ¿sí? Es el Estado a bordo de un buque cuando el buque está en navegación. Sí, convengamos, doctor, que ninguno de los 10 consejeros del órgano colegiado se ha subido a un buque y ha vivido lo que puede vivir un capitán de pesca, con toda la responsabilidad, porque no solo la conducción del buque, sino con toda la responsabilidad que conlleva, ¿no? Correcto. Por eso hacía referencia a que desde un escritorio a veces se dictan normas que después es muy difícil llevar a la práctica, o que genera muchos inconvenientes en la práctica. Que cuando se da esta situación, después la norma con el tiempo se termina modificando, pero mientras tanto, yendo al caso específico de los sumarios, dejó un
una cantidad de sumarios que los capitanes van a tener que afrontar y por los cuales seguramente van a ser sancionados. Entonces, sí, claro, acá se interactúa constantemente con un montón de actores. Nosotros, volviendo al tema del Consejo Federal Pesquero, creemos y lo vemos cada vez con mayor claridad que los capitanes de pesca deberían estar representados como integrantes del Consejo Federal Pesquero, porque además aportarían esto que usted acaba de mencionar, aportarían la visión de la práctica, ¿sí? Aportarían el conocimiento en los hechos de lo que sucede y de lo que podría llegar a suceder al momento de que el Consejo Federal Pesquero dicte una norma o establezca alguna resolución de aplicación para los distintos sectores de la actividad. Entonces es un tema bien complejo, que tiene muchas aristas, con el cual la asociación la Asociación de Capitanes interactúa con la prefectura, con la subsecretaría de pesca. A veces hemos tenido que interactuar también con el Ministerio de Seguridad. Entonces, y eso trasladado a el capitán en el día a día, podemos imaginarnos lo difícil que es para un capitán poder dar cumplimiento, si bien lo hacen, ¿sí? Porque muchas de las normas están obviamente basadas en cuestiones de conocimiento práctico y de razonabilidad propia de cómo llevar adelante un buque. Lo cierto es que después todo ese cúmulo de normativa es muy difícil, ¿no? de poder bajar a la realidad para un capitán. Entonces, sí creemos, y este es uno de los puntos sobre los cuales la conducción de la asociación, y esto lo digo porque como abogado de la asociación tengo instrucciones en este sentido de trasladarle a la prefectura la necesidad de facilitar, de hacer más simples los procedimientos administrativos, también para evitar arbitrariedades, ¿no? Y para que el capitán, no es lo mismo un capitán que es sancionado en un año que un capitán que es sancionado en 4 o 5 años. ¿Y esto por qué lo digo? Sobre todo con las sanciones que están vinculadas con, pongámosle, cuestiones estructurales del barco. Hay cuestiones estructurales del barco que no pueden ser vistas a simple vista por un capitán que toma el mando del buque en determinadas condiciones y que quizás no puede darse cuenta a simple vista de que hay una cuestión técnica que está fuera de la norma. Uh-huh. Si ese capitán es sancionado porque la prefectura detecta esta cuestión en un plazo breve, probablemente el capitán podrá abordar al armador y arreglar con el armador quién se va a hacer cargo de esto, ¿sí? De una cuestión estructural del barco. Si la sanción viene 5 años después, probablemente ese capitán ya no esté navegando en esa empresa, esté navegando en otra empresa, y deba afrontar en soledad y con su bolsillo. Claro. De su bolsillo hay un punto rojo también muy interesante, que al cambiar de empresa, el nuevo armador no se va a hacer cargo de una sanción que tiene el capitán de otra empresa, y el viejo armador mucho menos. Sobre todo porque acá lo importante es que se pague, que el capitán pague su parte, o sea, acá hay que garpar. La gran mayoría de los sumarios sí, totalmente. Lo digo así vulgarmente, esto de garpar, porque después sale el ministro Sturzenegger a decir que se pesca gratis en la Argentina. No se pesca gratis en la Argentina, porque esto es parte de un pago. La multa que impone la autoridad marítima, esa multa no se la queda la prefectura, esa plata va para el Estado. Y el Estado la gasta en lo que considera, y a veces son desconsideraciones, ¿no? Pero pasa por ahí. Sturzenegger puede... Yo tengo este criterio, no lo quiero meter dentro de mi comentario, doctor, pero yo creo que a Sturzenegger le han bajado línea incluso desde el sector pesquero. Incluso
Pero alguno va a decir, ¿pero cómo? ¿Qué tenemos? ¿El zorro dentro del gallinero? Sí. Sí, desde el sector pesquero y gente de mucha ascendencia en grandes empresas le dieron data, no digo falsa, pero sí por lo bajo dijeron, che, escúchame, esto están pescando gratis. Y no se pesca gratis con todos estos argumentos que se pueden expresar, como bien lo está señalando usted, doctor Larroy. Sí, totalmente. Y además de la forma en la que se planteó, me acuerdo la primera redacción de la ley Bases, ¿sí? El contenido de materia pesquera era prácticamente tirar una bomba, digamos, dentro de la actividad, barajar y dar de nuevo 100%, tanto para las empresas, estoy hablando del primer contenido de la ley que después fue sufriendo modificaciones, como para los trabajadores. Ahora, yo creo que ahí este gobierno debiera hacer una autocrítica. Creo que de alguna forma con las modificaciones que se fueron sucediendo después y después directamente con la eliminación de ese capítulo, de alguna forma se entendió que había algo que no estaba bien. Ahora sigue estando latente porque pareciera que en la persona de Sturzenegger hay alguna cuestión en que no se sigue pensando lo mismo que la primera redacción del proyecto de ley. Entonces es complicado, es una actividad muy específica de la cual que genera grandes dividendos para el Estado, pero sobre la cual hay un gran desconocimiento, ¿sí? Sobre la cual hay un gran desconocimiento y que genera estas cuestiones. Entonces, esta es otra de alguna forma de las visiones que tiene la asociación, en el sentido de que esta es una actividad que debe ser conocida por la sociedad. Es una actividad que si bien se ha avanzado mucho en estos últimos tiempos, en ese sentido, todavía hay un gran desconocimiento, y si entramos a la cuestión más específica de la normativa y de la regulación, más todavía, ¿no? Entonces hay que ser muy prudente a la hora de plantear reformas. Creo que hay que hacer una convocatoria amplia a todos los actores de la actividad, para a través del mayor consenso posible lograr, si es necesaria una reforma de la ley, que en algunos puntos nosotros creemos que la es necesaria. Por ejemplo, el artículo 8 de la Ley Federal de Pesca, que establece la conformación del Consejo Federal Pesquero. Si en algunos puntos creemos que es necesario establecer algún tipo de modificaciones en la normativa, bueno, que eso sea para mejor y que no sea para unos pocos, digamos, ¿no? Así que, bueno, es una realidad el tema de los sumarios y de las sanciones administrativas a los capitanes. Es una clara muestra de la complejidad de esta actividad, de la complejidad normativa y de lo difícil que es bajar ese plexo normativo a la realidad de un buque que desarrolla su actividad en un medio hostil como el medio marino, desarrollando una actividad pesquera con mejores condiciones de tiempo, con peores condiciones de tiempo, pero hay que llevarla adelante. Entonces, bueno, estas son las problemáticas que genera la actividad, y para la cual creemos que el proceso de simplificación en materia de procedimientos administrativos del régimen sancionatorio, creemos que es clave. Y la actualización de la normativa, de determinadas normativas también. Estamos hablando de las ordenanzas por distintas cuestiones que dicta regularmente la Prefectura Naval Argentina. Doctor, tomaremos esta charla como la primera de tantas que creo que deberíamos abordar, porque bueno, su tarea es, en principio, asesorar al secretario general de la Asociación de Capitanes, y de ahí ir instruyendo y poniendo mucho foco en todas estas cuestiones que no son para nada sencillas, y que son de difícil comprensión si uno no es un letrado como usted. Le agradecemos mucho e insisto,
lo tomaremos como una primera, apenas como una primera charla, más allá del rico contenido que nos ha dejado. Bueno, gracias a ustedes y a disposición para cuando quieran. Y por cualquier otra cuestión vinculada con la actividad, a disposición. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Ahí estaba el doctor Federico Larroy, quien es asesor en principio del secretario general de la Asociación de Capitanes y por ende, por carácter transitivo de cada uno de los afiliados a la asociación, de los asociados al gremio. Deja muchos títulos, obviamente, y estos facilismos con los cuales a veces se abordan distintos temas, como, insisto, un ministro que dice, pescan gratis, ¿sí? Y yo no estoy tan convencido que el ministro esté diciendo lo que sabe, porque creo que puede saber tal vez mucho de economía, porque se ha preparado y demás, sino porque hay una bajada de línea. Pero el asesoramiento, y esto siempre lo recalco porque es algo muy puntual, y hasta ahora yo sigo esperando que me suene el teléfono. Me suene el teléfono y que alguien me diga, ¿qué estás diciendo? Porque viste que les gusta, a muchos les gusta tratar de llevarte por delante. Y esto no es ni ser patotero, ni ser peleador, ni nada. Pero tengo este preconcepto, no lo tengo, pero es un preconcepto desde un estudio de entrecasa, que hay gente desde el propio sector pesquero, como hablamos el otro día con Guillermo Naún, y haciendo como una broma de esto de que te muestran la lisa y te juegan la rayada. Dentro del sector pesquero hay alguien que está haciendo el doble juego. Se sienta a la mesa de los grandes y le dice, sí. Y después por atrás habla con gente del Poder Ejecutivo y le da toda la data que recopiló en esas mesas, que no son tan grandes, son mesas bastante chicas.